Hola compas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy tenemos con nosotros a Yayo Herrero, como os prometí. Creo que hace unas semanillas que os dije que tenía a Yayo Herrero con nosotros y que habíamos pues pactado esta charla y no ha defraudado Yayo. Así que está aquí, para los que no conozcáis, bueno, creo que ya la conocéis porque he hecho vídeos donde eh, pues comento charlas y discursos sobre ella, pero para los que no la conozcáis, Yayo es antropóloga, ingeniera técnica, educadora social, profesora, investigadora y activista ecofeminista. ¿Qué tal, Yayo? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues nada, un gusto poder compartir este hueco contigo y con toda la gente que lo esté escuchando. Pues nada, el placer es obviamente nuestro. Y, ya que muchos activistas, sobre todo del entorno ecologistas y demás, pues me estáis dando la oportunidad de haceros esta pregunta y de que vengáis al canal y que nos mostréis cuál es la situación, te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Turiel y a Valladares en vídeos anteriores, que ¿es grave la situación ecológica y social en la que nos encontramos? Sí, yo diría que es una verdadera situación de encrucijada, ¿no? Es un momento en el que prácticamente tenemos un poco como las últimas oportunidades de intentar afrontar con el menor dolor posible, digamos, esta situación ecológica y social, ¿no? Yo suelo decir que estamos atravesando ya desde hace tiempo un momento en el que podría decirse que la economía, la política y la cultura le han declarado la guerra a la vida. Y es una guerra que se desarrolla en tres dimensiones distintas, ¿no? Es una guerra contra la naturaleza, que podríamos plasmar de una forma muy rápida pues en el cambio climático, que es el cambio en las reglas del juego que organizan todo lo vivo. Es decir, nuestro planeta se autoorganiza, tiene su propia dinámica, no es como una máquina que controlemos a voluntad, y digamos que esa trama de la vida compleja está cambiando y cambiando con una absoluta incertidumbre hacia una situación en la que la vida de los seres humanos pues, puede no ser algo tan fácil en este planeta, ¿no? En segundo lugar, nos encontramos ante una profunda crisis de energía y de materiales. Sobrepasamos ya desde el año 2005-2006 lo que se llama el pico del petróleo convencional en un planeta que, sin embargo, podría decirse, o en una economía global que, sin embargo, podría decirse que come petróleo, ¿no? Y las alternativas que se están planteando para mantener un sistema igual al que ha llevado al desastre pasan por empezar a depender de otros minerales como el cobre, el litio, el platino. Esto lo trabaja fenomenal Antonio Turiel, al que ya habéis tenido por aquí, ¿no? Podríamos añadir todo lo que tiene que ver con la crisis de biodiversidad, la enorme pérdida de biodiversidad, el declive de recursos pesqueros, la contaminación masiva, es decir, que la situación a nivel ecológico es una situación grave, y si la situación es grave a nivel ecológico, es grave la situación para las personas, porque los seres humanos somos seres radicalmente ecodependientes, es decir, no hay economía posible sin naturaleza, como no hay tecnología posible sin naturaleza, ¿no? Es paradójico que en la mayor parte de las facultades de ciencias económicas se estudie una asignatura que se llama Economía de los Recursos Naturales, que con frecuencia es cuatrimestral y a veces simplemente optativa, como si, digamos, la naturaleza fuera una especie de subconjunto dentro del campo de estudio económico, y no más bien lo contrario, la economía un subconjunto dentro de una naturaleza que la contiene, ¿no? Lo que le pasa a la naturaleza le pasa a los seres humanos, ¿no? Y por eso tenemos también una importante guerra, es una segunda dimensión, que es una guerra contra los derechos y la dignidad de la vida de las personas, ¿no? Contra los derechos y la dignidad de la vida, que se plasma en la profundización de las desigualdades en todos los ejes de dominación, desde el punto de vista de clase, desde el punto de vista de procedencia, desde el punto de vista de tu sexo, de género, desde el punto de vista de la edad, es decir, profundísimas desigualdades que están haciendo pues, que cada vez haya élites que acumulan no ya riqueza monetaria, que también,
sino los recursos de la tierra y en virtud de esa acumulación, cada vez, pues sin embargo, sectores más grandes de población van quedando fuera de los mínimos que necesitan para estar vivos, ¿no? Un ejemplo claro, desde mi punto de vista, lo tenemos con lo que está pasando en la actual situación migratoria, ¿no? Si la valla que rodea a la Europa rica, además de no dejar entrar a las personas migrantes, no dejará entrar energía, alimentos, minerales, pesca, que viene de los países de esas personas migrantes, la Europa rica no dura ni 2 meses, Claro, porque todos, absolutamente todos los países ricos, viven con recursos que no hay en sus territorios, sino que son extraídos de zonas que desde el tiempo de las colonias han sido tratadas como zonas, digamos, como grandes almacenes y vertederos, ¿no? Como grandes minas y grandes vertederos. Y por último, una profunda guerra contra los vínculos y las relaciones, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta y tiene mucho que ver con el análisis que se hace desde la economía feminista. Nos encontramos con una crisis que es la crisis de los cuidados, ¿no? Digamos que las personas somos seres radicalmente interdependientes, que no podemos sobrevivir en solitario, pues porque vivimos insertos en cuerpos vulnerables infinitos y finitos que siempre tienen que ser cuidados. Y en este momento también lo que se produce son enormes dificultades para que las necesidades de los cuerpos, es decir, el ser atendidos, la alimentación, todo aquello que hace posible la vida cotidiana, se satisfaga en condiciones dignas, ¿no? Por tanto, nos encontramos con esa triple guerra que está interconectada entre sí, porque lo que le pasa al planeta, insisto, le pasa a los seres humanos, ¿no? Por no hablar de otras especies no humanas, animales, plantas, microorganismos, que aparte de tener derecho a la vida intrínsecamente, son nuestros compañeros de aventura planetaria y sin ellos tampoco es posible nuestra existencia. Insisto, la de ellos por separado es posible, sí, la nuestra sin ellos no. claro. Hoy, bueno, tenemos un grupo, la gente que hacemos contenido, pues, así un poco más de izquierda, ¿no? Un poco más críticos y tal. Y hablábamos precisamente el otro día de, pues, de la manifestación que hubo en Chueca y, y esta especie de auge que está habiendo a nivel global, un poco de, pues, del fascismo. Y yo te quería preguntar si tiene algo de relación este auge de pues neoliberal, un poco más extremo, un poco más... Si tiene relación con eso que tú estás diciendo, con esta triple guerra. Desde mi punto de vista, sí. No digo que sea esta triple guerra la única causa. Tendríamos que hablar también de una crisis de valores, de una crisis de legitimidad de la política y de los sistemas democráticos actuales. Pero desde luego en el corazón de las tensiones estructurales que se producen ahora mismo está esta, digamos, reducción, esta contracción inevitable que está teniendo y va a tener la dimensión material de la economía, ¿no? El hecho de que haya menos, de que haya y vaya a haber menos energía disponible, el hecho de que los minerales se estén utilizando y extrayendo a un ritmo que hace imposible, digamos, su utilización en la economía que ha tenido hasta ahora, pues lo que hace es forzar las tensiones en unos sistemas económicos que sitúan lo monetario, el crecimiento, la maximización de las tasas de ganancia de capital y el crecimiento de beneficios como si fuera un dogma, como si fuera una religión. En sociedades que se articulan en torno a lo estrictamente monetario, donde que la economía crezca es más sagrado que el que las personas accedan a los mínimos que necesitan tener pues para poder llevar vidas decentes, claro, cuando nos encontramos en una situación de escasez, que entre paréntesis tengo que decir que es una escasez inducida, la naturaleza solamente es escasa cuando se extrae, se utiliza y se pretende explotar a un ritmo que no es posible. Si los criterios de vida y de organización social son mucho más sobrios, mucho más austeros, mucho más sencillos en lo material, digamos, la escasez no tiene por qué producirse de la misma manera, ¿no? Y cierro el paréntesis. Pero dado el orden de cosas y siendo todo como es,
lo que se produce, claro, es una depredación absolutamente constante. Se produce la invasión de otros países sin que las personas que vengan, que viven en ellos, cuando son expulsadas, Claro. tengan acomodo en algún otro lugar. Y se produce una especie de defensa de la guerra del todos contra todos, ¿no? Las élites neoliberales, las élites, lo que hacen es buscar como chivos expiatorios que señalan a la persona migrante, que señalan a la persona disidente, que señalan a las mujeres que no quieren hacer lo que supuestamente les es propio, que señalan a las personas bueno, pues que no siguen los roles normativos que marca el sistema dominante, los señalan como falsos culpables, ¿no? Y entonces eso genera una tremenda violencia social en mayorías sociales que no están viendo porque no pueden ver, porque no aparece casi por ningún lado, ¿no? Que no están viendo que lo que hay detrás, bueno, pues es la voluntad o el deseo de seguir creciendo de forma indiscriminada sobre una superficie que tiene límites físicos y que además declina rápidamente. Entonces, claro que está en el corazón ese auge del fascismo que tiene a veces una dimensión explícita y clara, cuando hay personas articuladas en partidos políticos o en movimientos de corte social que dicen que aquí no cabemos todos y que marcan quién tiene derecho a caber y quién no, ¿no? En lugar de plantear que cabríamos todos si usamos las cosas mucho más prudentemente y con criterios de reparto, ahí sí que cabemos todos, ¿no? Y por otro lado hay un fascismo, una emergencia también, digamos, ultraderechista y populista que se da dentro de las propias instituciones neoliberales, que no van a defender discursos fascistas, que incluso van a hablar de derechos humanos, pero que hacen unas políticas migratorias, unas políticas económicas y unas políticas, digamos, de la naturaleza, que en el fondo llevan a las mismas consecuencias o llevan a las mismas situaciones que desean quienes sí de forma explícita son ultraderechistas o son fascistas, ¿no? Claro. Yo, a ver, no quiero sonar pesimista, pero viendo la situación actual y, bueno, echándole unos a los datos que, pues, que nos dan expertos, que nos dais pues, profesoras universitarias como tú, sobre cómo o cómo va a ser el futuro de aquí a 10 15 años, lo que me viene a mí a la cabeza es que esas tensiones se van a agravar todavía más si no se hace nada, ¿no? Y lo que yo veo es que políticamente la política parlamentaria está completamente atrofiada, es decir, no tiene capacidad de reacción y aquellos partidos que supuestamente pues podrían realmente hacer algo, no muchísimo, pero por lo menos intentar paliar esa supuesta crisis que vendrá de aquí a unos años, pues se les acosa mediáticamente, se les expulsa y se les arrincona y finalmente pues esa fuerza política termina por perderse. No sé cómo, no sé si soy muy pesimista, realista o qué opinas. Sí. Bueno, a mí no me gusta moverme mucho en la dicotomía optimismo-pesimismo, ¿no? Porque, bueno, pues yo no creo que exista una determinación inevitable hacia la catástrofe o hacia el desastre, como tampoco me gusta y habitualmente rechazo bastante discursos edulcorados o que pretenden buscar, digamos, mensajes ilusionantes Sí. sin que haya base como para generarlo, ¿no? O sea, yo lo que sí que creo, y vamos, sí que tengo claro, y además nos lo dice la comunidad científica, está detrás de los mensajes del último informe del IPCC y de otras instituciones científicas, lo que sí que creo y nos dicen los datos es que de seguir así vamos a una situación en la que cada vez sectores más importantes de la población mundial van a quedar arrinconados en los márgenes de la vida, en la precariedad, en la imposibilidad de satisfacer sus necesidades y que se pueden generar dinámicas sociales duras e incluso violentas, ¿no? Es decir, la reducción, el decrecimiento de la esfera material de la economía, y me estoy refiriendo a la cantidad de energía, de minerales, de superficie de tierra fértil, de litros de agua que usa la economía para poder producir cosas y funcionar, ese decrecimiento
no es un deseo ecologista, no es, desde mi punto de vista, una propuesta política, es un dato. Claro. La economía va a decrecer por las buenas o por las malas. Que decrezca por las malas es lo que tú llamas la visión pesimista. Es que por supuesto no es la visión pesimista para quienes defienden que hay personas que tienen menos derecho a vivir dignamente que otras, pero desde el punto de vista de cualquier persona que defienda una propuesta emancipadora y que defienda simplemente lo que plantea la Declaración de los Derechos Humanos, ese es un horizonte pesimista, ¿no? Porque ese decrecimiento de la esfera material de la economía, sin reparto, sin justicia, sin planificación, lo que conduce es que a que sectores que están amparados por el poder económico, poder político y poder militar sostengan estilos de vida despilfarradores, mientras que cada vez más gente queda fuera, ¿no? ¿A qué llamo yo a aceptar la inevitabilidad del decrecimiento de la esfera material de la economía por las buenas? Pues a ser capaces de generar un movimiento, de generar un cambio que es cultural, que es político, que es económico, que es un cambio de valores que vaya situando en el centro, digamos, la prioridad de sostener vidas decentes para todo el mundo. Y eso pasa por aprender a vivir bajo el principio de suficiencia, es decir, aprender a vivir con lo suficiente, que es todo un debate, porque es ni más ni menos que el debate de las necesidades humanas. ¿Qué necesitamos para estar bien? ¿No? Y eso significa que habrá personas que necesiten más para poder llevar una vida decente y hay otras muchas que tendremos o tendríamos que aprender a vivir con mucho menos en lo material, con más tiempo, más capacidad de relaciones, más capacidad de poder definir a qué le dedicamos nuestros tiempos, qué es lo que nos hace sentir bien, a qué nos pero menos viajes, menos consumo de carne, menos consumo de aparatos electrónicos, es decir, menos consumo de energía, ¿no? A ese principio de suficiencia inevitablemente le acompaña un principio del reparto de la riqueza, de la monetaria, de la riqueza de la tierra y también un reparto de las obligaciones de hacernos corresponsables del cambio que necesitamos en la medida en la que cada cual pueda, que será asimétrica. No es igual la responsabilidad de las instituciones públicas que la responsabilidad de una persona ciudadana, pero responsabilidad tenemos todas, porque además lo único que nos da agencia, lo único que nos da, digamos, capacidad para involucrarnos en el cambio es sentirnos responsables de ello, ¿no? Responsabilidad no es lo mismo que culpa. Claro. La culpa conduce a poco. La responsabilidad es una cualidad maravillosa que tenemos para decir yo me siento responsable de esto y me involucro para cambiar, ¿no? Y creo que en ese ejercicio de responsabilidad, que tiene que ser colectiva, que no la podemos hacer solos, que la tenemos que hacer en grupo, de lo que sea, es donde está la esperanza activa. La esperanza posible, claro. No digo ya el optimismo, sino la esperanza de poder evitar el colapso para la mayor parte de la gente, pasa por ser capaces de organizarnos para desde lo pequeño hasta lo más grande intentar hacer los cambios que necesitamos, ¿no? Y yo coincido contigo en que una persona que ocupe una institución, un cargo público, un cargo político, ¿no? Imagínate a alguien que tiene todas, que tuviera, que no todos lo tienen, ¿no? Ni siquiera dentro de eso que llamamos las izquierdas, sí. Pero alguien que tuviera totalmente claro el tipo de cambio, la magnitud y la intensidad que tienen que tener, situado en el seno de instituciones que son neoliberales por los protocolos, las leyes, las instituciones que hay detrás, podrá hacer muy poco si no tiene un grupo social suficiente que presione y quiera esos cambios. Claro. Es decir, este tipo de cambio, desde arriba y por decreto, no se saca. No se saca, a menos que estuviéramos pensando en sociedades autoritarias, extremas, que no son las que yo quiero. Estuviéramos pensando en sociedades ecofascistas por el otro lado, ¿no? Si lo queremos hacer desde la democracia y desde la justicia, necesitamos convencer, extender a un número suficiente de personas que se involucre en presionar y en defender los cambios que vayan en la buena línea. No sé si más o menos... Sí, se te ha entendido perfectamente. O sea,
te quería preguntar, porque hablando de, bueno, personas que tienen responsabilidad política, no sé qué pensaste cuando Pedro Sánchez dijo aquello del chuletón, que a mí donde me Pues, pongo, donde me ponga pues un chuletón al pensé, dente, vamos, pensé que era una cagada monumental. O sea, yo creo que es la típica cosa que probablemente ni se te pasa por la cabeza, que la sueltas así y que refleja primero una cosa preocupante, y es que el presidente no tiene en la cabeza o ignora lo que hay detrás de un sistema basado en el consumo masivo de carne, ¿no? Me refiero desde el punto de vista físico, es decir, la producción de 1 kilo de carne requiere una enorme cantidad de territorio para poder alimentar a la vaca, una enorme cantidad de agua, sin hablar del sufrimiento animal de un montón de animales que son digamos, maltratados, explotados en grandes granjas que vendrían a ser como campos, digamos, de exterminio brutales. O sea, sí, sí, sí. yo metería la educación básica, metería que todo el mundo visitara un matadero, que todo el mundo visitara una granja industrial para entender qué es eso, ¿no? Y luego, desde lo que decía, desde el punto de vista del cambio climático, desde el punto de vista de disponibilidad de tierra, es absolutamente inviable que toda la población del planeta consuma carne 3 o 4 días a la semana. Y una cosa que es inextendible a toda la población del planeta deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio, ¿no? Yo creo Claro. que el presidente Sánchez me imagino que se habrá arrepentido bastante de haber soltado aquel tema, ¿no? Igual que, por ejemplo, después, cuando antes justamente que el ministro Garzón había planteado, es decir, que en ningún caso lo dijo de una forma tremendamente tibia, es decir, lo Sí, que sí. aportó fue la evidencia que había, y dijo que era recomendable desde el punto de vista ecológico reducir la ingesta de carne, pero en ningún caso, como se dijo, le dijo a la gente lo que tenía que hacer, ¿no? Sí. Yo creo bueno, que es una pena y es una gran cagada que el presidente de un gobierno, que es el primero que ha puesto o de los primeros que ha puesto un ministerio de transición ecológica y una vicepresidencia que está ocupada de esta, bueno, pues no esté un poquito más puesto, ¿no? En qué es exactamente sostenibilidad de las vidas, ¿no? Sí, Porque sí, se sí. dice mucho que tenemos que sostener el planeta y el planeta se sostiene él solito. El problema es cómo nos sostenemos nosotros en este planeta con la que está cayendo. Es que el problema es que la mayoría del arco parlamentario, pues yo creo que iba en sintonía con eso del chuletón de Sánchez, ¿no? Por ejemplo, otro diputado de Vox decía que el cambio climático va a evitar muchas muertes por frío. O sea, Ujú. Sí, pues bueno, quiero decir que en el arco parlamentario se junta pues algunas posiciones de tremendo cinismo, algunas posiciones terriblemente, digamos, que engañan deliberadamente a la gente. Es decir, yo siempre me acuerdo de cuando, por ejemplo, personajes como Donald Trump o Bolsonaro eran negacionistas del cambio climático. Yo creo que el gran éxito que tenían no era que la mayor parte de la gente se creyeran que de verdad eran negacionistas. O sea, sí, este tipo de gente sabe perfectamente lo que hay y cree estar blindado ante lo que viene. Y lo que sucede es que lo que le importa a un carajo es lo que le pase a otros, claro. y lanzan mensajes tranquilizadores en ese sentido y exacerban el miedo al otro, al migrante, al que es más pobre que él, pues para mantener un sistema que le sigue siendo afín, ¿no? En el arco parlamentario hay también personas que saben perfectamente lo que hay, que tienen formación suficiente y que lo que sí que necesitan es un poquito más de valor y un poco más de apoyo en las organizaciones sociales para lanzar los discursos que hay que hacer. Digo, por supuesto, las medidas, pero es que el discurso es Es importante importante. porque digamos,
el disputar la hegemonía cultural es clave para que cada vez haya más personas que sean capaces de activarse para presionar por el cambio que hay que hacer, ¿no? Claro. No, sí, el problema es un poco ese, ¿no? Que en la batalla cultural, incluso dentro del ámbito de YouTube, nos están ganando. O sea, nos están ganando y por goleada. Pero bueno, por suerte sí que es cierto que la juventud sí que se ha despertado un poco. No sé si has visto pues los resultados de Alemania, donde los verdes, entre bastantes comillas, pues sí que han crecido bastante y eso sí que da cierto lugar a la esperanza, pero aún así, pues ya te digo, el nivel político que tenemos en el arco parlamentario es ese. Yo quería preguntarte también que cómo se podría articular esa sociedad desde un punto de vista ecofeminista. Ujú. Bueno, la mirada ecofeminista, el ecofeminismo no es más que un diálogo potencial entre el movimiento feminista, que es un movimiento que tiene siglos de historia y que ha estado centrado en revertir la subordinación de las mujeres, y con la subordinación de las mujeres, la subordinación de la reproducción cotidiana de la vida, es decir, las mujeres, los seres humanos, como decía antes, somos seres profundamente interdependientes. Desde que nacemos hasta que morimos, estamos necesitados de alimentos, de vivienda, de agua, pero también de cuidados que nos dan otras personas. Una criatura recién nacida no sobrevive si nadie la cuida. La gente mayor, hemos podido ver claramente como con la pandemia, y mucha gente mayor que no sobreviviría cotidianamente si nadie se ocupa de ese cuerpo especialmente vulnerable. Podríamos hablar de la enfermedad y en general todas las personas, atendiendo a toda la diversidad, incluso la funcional que hay entre ellas, ¿no? Por tanto, el feminismo ha sido un movimiento que lo que se ha ocupado ha sido de denunciar cómo toda esa reproducción cotidiana de la vida, que es imprescindible para que la vida humana se pueda sostener, estaba asignada de forma no libre y casi única a las mujeres, y además tanto las mujeres como la reproducción cotidiana de la vida estaban invisibilizadas. Por ejemplo, llamamos trabajo al empleo, pero no llamamos trabajo a lo que hace una ama de casa que está disponible 24 horas al día y 365 días al año para producir vida dentro de un hogar, para mantenerla, ¿no? Sí. O llamamos economía a lo que se da en la esfera mercantil, pero no llamamos economía reproductiva a lo que es a la producción de alimentos listos para ser comidos o a la producción de muchos otros servicios que hacen falta para que la vida se sostenga. Digamos que el movimiento feminista ha sido un movimiento que históricamente ha luchado para que eso se visibilice, para que se vea el papel fundamental que juegan las mujeres subyugadas y obligadas a asumir inequívoco, o sea, digamos en soledad, toda esa labor, digamos, reproductora de la vida, y por otro lado, para exigir también su reparto, para exigir el reparto de las tareas, la corresponsabilidad en las tareas que sostienen la vida, y obviamente también el acceso y el reparto de las mujeres a todas las esferas públicas en donde se toman las decisiones que organizan la vida en común, ¿no? Ese movimiento puede dialogar con el movimiento ecologista, que tiene apenas unos decenios de historia, y que ha sido el movimiento que ha denunciado el hecho de que las sociedades capitalistas, para poder reproducirse a sí mismas, depreden recursos finitos y ciclos naturales que son imprescindibles para sostener esa vida, ¿no? Claro. ¿Dónde el ecofeminismo, por qué existe un diálogo potencial potente? Bueno, pues porque cuando nos preguntamos cómo se sostiene la vida humana, lo que nos encontramos es que por un lado hacen falta relaciones de codependencia, es decir, relaciones con la naturaleza para poder producir los bienes y servicios que hacen falta, y por otro lado hay unas relaciones de interdependencia, es decir, la vida humana individualmente no se puede sostener si no hay otras personas que se ocupan de todas esas tareas de reproducción cotidiana de la vida, ¿no? Por tanto, cuando estamos hablando de sostenibilidad, desde mi punto de vista, debemos hablar de la sostenibilidad de la vida. Los ecologistas, y yo soy ecologista, hemos dicho muchas veces tenemos que salvar el planeta o sostener el planeta, pero en el fondo no es muy correcto decir eso, porque el planeta se sostiene solo. El problema ahora es que este planeta
se siga sosteniendo en unas condiciones o siga funcionando con unas condiciones que hagan posible que los seres humanos sigamos en él, ¿no? Claro, Y para poder sostener la vida, para que se produzca esa sostenibilidad de la vida, hacen falta relaciones de codependencia que respeten o que armonicen, que recompongan lazos rotos con la naturaleza, teniendo en cuenta que estamos en cambio climático, en declive de energía, en pérdida de biodiversidad, y por otro lado, generar unas relaciones de interdependencia que hagan que todas las personas puedan tener garantía de satisfacción de necesidades, tengan el derecho de ser cuidadas sin que para ello haya personas concretas que se vean obligadas a cuidar, ¿no? claro. El cuidado tiene que ser una cuestión corresponsable entre todas las personas, hombres y mujeres, personas en general, y también las instituciones. Las instituciones tienen obligación de colaborar en el cuidado de la vida y tienen que ser relaciones que recompongan esos lazos rotos con la naturaleza. Por eso a mí me parece que la mirada ecofeminista es una mirada tremendamente integradora cuando la pensamos desde el punto de vista, digamos, de la justicia, Mucho desde más el punto de completa, ¿no? vista, desde mi punto de vista, sí. Y creo que es una mirada que no es solamente una mirada de mujeres. El enfoque de la sostenibilidad de la vida pone, digamos, arroja luz sobre todo aquello que hace posible mantener una vida digna y una vida respetada, ¿no? Una vida, decimos, bueno, pues que sea vivida con dignidad. Sí, yo creo que el enfoque ecofeminista va un poco en el plano o en la visión de, no sé si conoces a Bookchin, creo que Sí, sí. claro. Leí tu prólogo de las políticas de la ecología social, que me encantó. Y bueno, iba un poco por eso, por intentar, lo que tú decías antes, aglutinar todos estos movimientos, el feminista, el ecologista, movimientos sociales, en algo más unitario, en the movement, ¿no? Algo Sí, más claro, que fuese capaz claro, de ejercer claro, esa presión, ¿no? totalmente, sí. No, y no por un tema de sumar movimientos que son diferentes, pero tejen lazos para una cosa en concreta, sino porque es que de verdad que creo que es imposible pensar la economía sin pensar la relación con la naturaleza y sin pensar la economía reproductiva. Es decir, es que cuando lo pensamos sin meter eso por medio y en la base, Claro, estamos haciendo un análisis material incompleto e incorrecto. sí. Y como última pregunta, Yayo Herrero, ya que te tengo aquí, yo soy muy, digamos, digamos que el pensador que más me ha influenciado es Bookchin, obviamente. Quería preguntarte qué opinas sobre el municipalismo libertario. Que yo sé más o menos cuál es tu opinión, pero Sí. quiero que se la expliques a la gente. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que ahora mismo es donde hay más posibilidades de autogobierno, digamos que sea capaz de recomponer todas esas fracturas que estábamos comentando, ¿no? Yo creo que el autogobierno en lo local es clave y el municipalismo no es solamente que lleguen personas súper majas y bien orientadas a las instituciones Mm. municipales, ¿no? Sino que esa representación que inevitablemente se hace en las instituciones municipales vaya acompañada de una especie de gran alianza público-comunitaria, ¿no? Que permita bueno, pues que las comunidades, los barrios, los pueblos se involucren de forma clara en su propio autogobierno, es decir, cómo organizamos los cuidados, cómo organizamos la producción de alimentos, cómo organizamos muchos de estos elementos de la vida en común. No de una forma, digamos, ingenua, porque sabemos que para nada una gran ciudad como Madrid, como Valencia o como Barcelona tiene los mismos retos que Claro. municipios como el que vivo yo en Cantabria, que es un pueblo pequeñito en donde todas esas cosas son muchísimo más sencillas, ¿no? Pero incluso dentro de las grandes ciudades podemos pensar en importantes estrategias de descentralización que caigan en los barrios, que blinden incluso el tipo de políticas públicas que se quieren hacer cuando llega gente maja a las instituciones, de tal manera que cuando se produce el vuelco no nos volvamos a quedar sin todo. Yo creo que incorporar a la gente es clave, ¿no? Para mí, el trabajo de Murray Bookchin es una referencia clara.
creo que además su aterrizaje, por ejemplo, es muy paradójico que el trabajo de Murray Bookchin generado en Estados Unidos tuviera un aterrizaje, por ejemplo, en el Kurdistán como el que tuvo. Es Sí. decir, que la lectura de Bookchin por parte de Öcalan en Turquía terminó generando pues, todo el confederalismo democrático de Turquía, que estaba organizado precisamente en las asambleas, en el confederalismo democrático, en el feminismo, en el ecologismo y en la estrategia de autodefensa, ¿no? En el caso del Kurdistán, la autodefensa es obvia, estando en un terreno como el que estaban, pues azotado por el ISIS, por diversos ejércitos y demás, pero podríamos utilizar metafóricamente también la autodefensa dentro de nuestros propios territorios para ver cómo blindamos nuestras cooperativas de consumo, cómo blindamos nuestras formas de producir bajo criterios de agroecología, cómo blindamos los medios de comunicación alternativos, cómo blindamos toda esa pedagogía social y las economías sociales y solidarias que es necesario poner en marcha, ¿no? Yo creo que eso se puede hacer dialogando también con las personas que obviamente entre todos ponemos en las instituciones, pero sin olvidarnos que el municipalismo no es solamente que esa gente maja, que son compañeros y compañeras, gobiernen, sino que nos impliquemos de forma clara en el autogobierno. Claro, yo cuando, a ver, yo tengo, bueno, mi base de pensamiento es un pensamiento libertario y bueno, soy muy criticado, ¿no? Por reformistas, por el hecho de intentar institucionalizar pues ese movimiento de algún modo, ¿no? Sí, obviamente soy, digamos, antiestatal, no creo que el Estado pues sea necesario para una transformación o para la dirección de esa sociedad futura, aunque estará ahí, no va a desaparecer. Y me criticaban mucho, pues, del municipalismo libertario, pues, el modelo de Ada Colau, ¿no? Pues eso, yo decía, bueno, es que eso, municipalismo libertario, no es tal y como lo proponía Bookchin, ¿no? Pero, como bien dice, los cambios eran mucho más complejos desde grandes urbes como Madrid o Barcelona, pero, por ejemplo, y guardando las distancias y entendiendo que no tenía un enfoque ecologista, pero las cosas que se han hecho, por ejemplo, en Marinaleda, sí que se pueden aprender, ¿no? Independientemente de las políticas, ¿no? Pero lo que podemos aprender de ahí es cómo desde un municipio sí que se pueden tomar decisiones desde lo común, ¿no? Y en... Sí, Dime, no, dime. no, 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 sigue, sigue, No, o sea, sigue, yo sigue. suelo hacer la comparación, que bueno, que desde Marinaleda, por ejemplo, pues abordaron el tema de la vivienda, el tema de la economía, que al final seguía siendo interdependiente, ¿no? Que es lo que yo he llamado como si fuese una especie de capitalismo municipal, ¿no? Porque si tú sigues enfocando la economía a comprar y vender, pues llegará un momento que sigue siendo dependiente pues de esa economía, ¿no? Más que enfocarla en una autosuficiencia, ¿no? O el tema de la vivienda, que a pesar de que el precio era de 15 euros al mes, pues sí que se le podía haber dado un enfoque más de bioconstrucción y más en una mentalidad más pensando en el futuro. Pero bueno, guardando esas distancias, hay unas diferencias enormes en cuanto a municipalismo se refiere y es obvio que las dificultades van a estar en cuanto a cómo es el municipio de grande y cuál es la complejidad de este, ¿no? Sí, y sobre todo también creo yo cómo de involucrada está la gente en el cambio. O sea, Marinaleda es un lugar en donde, bueno, pues los alcaldes, donde Gordillo fue ganando por mayoría absoluta y con un apoyo tremendo del pueblo elección tras elección, ¿no? Yo me consta, porque la conozco bien, que Ada podría haber, o sea, hubiera deseado y querido hacer cambios mucho más grandes de los que se están haciendo en la ciudad de Barcelona. Y aparte de la dificultad estructural que pueda haber, que tienes al final mamotretos enormes de ciudades que funcionan como funcionan y que hay que ir cambiando gradualmente, pero te encuentras también que, claro, para poder hacer cambios en los que a veces se necesita desobedecer institucionalmente, es decir, que te tienes que saltar normas y leyes que te acusan de prevaricación, o sea, que tú, por ejemplo, haces una clínica, o sea, montas una clínica dental para que atienda la salud bucodental de todas las poblaciones más empobrecidas que no se pueden permitir ir a pagar un dentista
y te encuentras con una ley estatal que echa para atrás esa medida y acusa de prevaricación a los políticos que la han puesto en marcha. Lo que quiero decir con esto es que es lo que decía antes, ¿no? Las instituciones no son neoliberales solo porque haya neoliberales en ellas, sino porque en los Claro, últimos decenios se han aprobado leyes, normas que hacen que para ahora arreglar las cosas haya incluso que saltarse esas propias normas que se han creado. Y ninguna persona que llega a una institución se va a poder saltar normas si no hay una mayoría social fuerte que lo apoye. Entre otras, digamos, no es lo mismo el apoyo que Gordillo ha tenido en Marinaleda, el apoyo de su pueblo, que el apoyo, por ejemplo, que haya podido tener Ada Colau en Barcelona. claro. Es decir, donde en ningún momento ha habido ni mayorías absolutas, ni se han llegado a montar, salvo en el tema de la vivienda, que es donde se han conseguido algunos avances un poco mejores en Barcelona, se han montado grandes manifestaciones y un gran pollo en la calle para exigir los cambios que a lo mejor se querían poner en marcha. O sea, lo que quiero decir con esto es que ninguna de las personas que han dado un paso al frente y que las están pasando putas, habiendo llegado a las instituciones que son, yo conozco más el caso de Madrid, ¿no? Alguna gente cercana que ha enfermado directamente estando en la institución, que tiene a los medios de ultraderecha señalándoles que no pueden ir a ningún sitio porque les agreden, ¿no? Esa gente que eran compañeros nuestros de nuestros movimientos, que dieron un paso al frente, no pueden hacer mucho si no estamos articulados para exigirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues a ellos hay que pedirles que rindan cuentas, pero nosotros y nosotras, sobre todo quienes apostamos por municipalismos libertarios y por autogobierno, hay que exigirnos también rendición de cuentas. ¿Qué estamos haciendo mientras tanto? ¿No? Claro. Porque hay mucha gente que, bueno, pues que está en casa, que critica todo lo que se hace, que está muy bien y hay que hacerlo, pero ostras, esto no se cambia sin un gran movimiento de gente que activamente se ponga a ello, ¿no? Tanto en la construcción de alternativas como en la impugnación y la exigencia de cambio en lo estructural, porque yo estoy además un poco de acuerdo contigo, ¿no? Yo también soy, o sea, creo que instituciones va a haber siempre, o sea, hasta en las sociedades basadas en los bienes comunes, hasta las sociedades más, los pueblos originarios tienen instituciones, porque una institución no es más que el conjunto de reglas que Claro. permiten vivir en común, ¿no? El Estado, tal cual está ahora, es una institución nefasta que está haciendo un tremendo daño, pero yo sí que aspiro a vivir en un lugar donde toda la gente puede ir a un hospital si está enferma, ¿no? Tenga dinero o no lo tenga, si eres un niño puedas ir a una escuela, tenga tu padre dinero o no lo tenga, ¿no? Y eso requiere, en sociedades extremadamente complejas como las nuestras, pues agrupar fuerzas de una... O sea, lo que vamos a tener por delante, por ejemplo, acoger toda esa migración forzosa que inevitablemente se va a producir, necesita de una enorme organización política y social para que no nos dejemos a la gente ahogada en el mar. Claro. Es que hay que hacer cosas para ver cómo les acogemos, ¿no? Entonces yo creo que requiere una reflexión muy profunda en donde pongamos lo mejor de nosotras mismas para pensar una utopía que no sea, que no es una propuesta imaginativa o ilusoria, sino un horizonte de deseo que pueda ser compatible con la realidad material que La tenemos. praxis, claro que sí. Eso es. Pues sí, a ver, yo creo que sí, que lo podríamos dejar por aquí porque creo que la reflexión de que es necesario que nos movamos, que salgamos a la calle, que la crítica en redes está muy bien y la discusión con el cuñado en la mesa también, pero que hay que involucrarse en movimientos. Yo aprovecho que tengo a Yayo y bueno, que hace poco pues me estoy involucrando con el movimiento Extinction Rebellion y me parece un movimiento pues genial, que creo que hacen un trabajo de protesta bueno, pero en la calle, con organización, con estructura. Por ejemplo, ahora hay dos activistas en huelga de hambre desde hace unos 30 días, Grian y Karen, que se han presentado en el Miteco, ¿no? Y están allí esperando a ser recibidos por Teresa Rivera, creo que es Rivera, sí. Sí, Rivera. Y, y bueno, a eso es a lo que me refiero, ¿no? Son solo dos personas y bueno, han generado cierto movimiento
en redes, ¿no? Que no podría hacer un grupo enorme de personas, ya no Claro, solo por con, supuesto. no solo con huelga de hambre, con cualquier otra acción, ¿no? Ujú. Por lo tanto, la movilización es necesaria. O sea, hay que salir a las calles, hay que moverse en redes, pero hay que movilizarse desde sofá. Como bien dice, yo creo que vamos a hacer bien poco. Ujú. Sí, todo el apoyo y el agradecimiento a las dos personas que están en huelga de hambre. Un abrazo muy, muy, muy fuerte a todos los compañeros y compañeras de Extinction Rebellion, que como Fridays for Future han sido dos movimientos, vamos, que le han pegado un impulso a todas las cuestiones ecologistas en los últimos años verdaderamente impresionantes, ¿no? Así que yo coincido con lo que planteas. Pues nada, ya yo lo vamos a dejar por aquí porque quiero que venga otro día al canal, por favor. Me ha Muy encantado bien, encantadísima. me ha encantado charlar contigo y que me hayas recibido, o sea, que hayas aceptado la propuesta así de forma tan directa. Y nada, os voy a dejar pues las redes sociales de Yayo, también os dejaré algunas de sus obras. Y nada, Yayo, no sé si quieres añadir algo más. Nada, solamente decir que soy yo la que está agradecida de que hayas abierto este hueco para que yo pueda participar y agradecida de que lo hayas abierto en general, aunque yo no hubiera participado, ¿no? Porque son justamente iniciativas como esta y otras similares las que van contribuyendo a generar esa disputa de hegemonía cultural, ¿no? Así que muchas gracias. Pues Y muchas hasta gracias, otra. Yayo. Venga, pues hasta Vale. luego. Hasta luego, chao. Adiós.